Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Aleluya. Bendecimos su santo nombre por su fidelidad, por su lealtad, por permanecer fiel, ¿verdad, hermano? Para con cada uno de nosotros, mayormente pues en el ministerio de su palabra, ¿verdad? En cuanto a proveernos la medida de gracia, en cuanto a su suministración, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer las cosas que necesitamos hacer, ¿verdad? Como dice la Biblia, pues si alguno ministre de acuerdo a la virtud que Dios suministra, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios. Recordemos que de lo recibido de su mano, pues eso damos, ¿verdad, hermano? Y que toda buena dádiva y todo don perfecto, pues desciende de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al Señor. Podemos confiar en que Dios todos los días nos dará el pan, ¿verdad, hermano? Que alimenta nuestras almas, nuestros corazones, para nuestro caminar, nuestro peregrinaje en este mundo, ¿verdad, hermano? De la misma manera, pues, como Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto, el maná nunca faltó, ¿verdad? Durante 40 años comieron maná. Qué maravilloso. Bueno, no es extraño entonces, ¿verdad, hermano? Que la fe de los judíos o la fe del pueblo de Dios, de Israel, sea una fe diferente, ¿verdad? Una variedad de fe, ¿verdad? Una cierta especie de fe distinta, diferente, ¿verdad? A la fe que muchos de nosotros pues alcanzamos, ¿verdad? A tener, debido a que la fe de una persona pues es más efectiva cuando algo se le demuestra que cuando algo se le explica, ¿verdad, hermano? Porque lo que puede ser demostrado no necesita fe para ser aceptado, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, pues, y lo que en verdad, lo que en realidad el ser humano necesita para tener fe en Dios son demostraciones de las posibilidades de Dios, ¿verdad? Lo que la gente necesita son demostraciones de las posibilidades de Dios. No es extraño, pues, que estemos viviendo en un tiempo en donde no hay mucha fe, ¿verdad, hermano? Aún el Hijo de Dios, antes de ir al cielo, pues se cuestionaba, ¿verdad?, a sí mismo en relación a la posibilidad de que él encontrara fe cuando volviera. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, la fe, lo que necesita la fe son demostraciones de las posibilidades de Dios. Ahora se puede imaginar aquel pueblo de Dios caminando en el desierto,
¿verdad, hermanos? Durante 40 años y poder ver todos los días, ¿verdad? Aquella mano extendida de Dios, sustentándolos, dándole de comer, haciendo llover pan del cielo, hermano, pan de ángeles, ¿verdad? Como dice la Biblia. Y no solamente, pues, fíjese qué maravilloso, no solamente pan, podríamos decir, no solamente pan, o sea, cualquier pan, sino un pan especial, un pan específico para llenar su necesidad. Lo que más experimenta una persona que camina en el desierto, pues es deshidratación. Y lo que más necesita una persona que camina en el desierto, pues es proteína. Y si alguna cosa contiene proteína, pues es la miel. Y aquel pan que el pueblo saboreó, degustó en el desierto, dice la Biblia que su sabor era como de hojuelas con miel, como de hojuelas con miel. O sea, ya llevaba su mielita ahí incluida, dice hermano. Un pan especial, verá, hermano. Imagínense el cuidado de Dios, verá. Y consecuentemente, pues, dice la Escritura que no hubo enfermo en sus tribus, hermano. Durante 40 años tampoco hubo enfermos, no se enfermaron a la gente. Y bueno, obviamente el alimento, hermano, que recibieron, aquel pan de nobles, mira, hermano, o sea, cuando habla de pan de nobles, pues estamos hablando de una repostería fina, ¿verdad, hermano? O sea, bueno, Dios pareciera ser el repostero por excelencia, ¿verdad, hermano? Y el guardador de su pueblo, pues verá, todos los días. Pero vamos al milagro en sí, verá. Vamos a la evidencia, verá. El pueblo veía cómo el pan caía, hermano, verá. Como en el desierto, hermano, en el desierto, verá. Qué escuela más importante, verá. No es extraño, pues, que esa escuela haya impreso o haya impregnado, ¿verdad, hermano?, de fe y las almas del pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y como la fe, pues, es uno de los sentidos del espíritu, ¿verdad, hermano? La fe es uno de los sentidos espirituales, ¿verdad, hermano? Pero que de una forma, pues, maravillosa y misteriosa, es algo que se transmite también, que se puede transmitir genéticamente, hablando, por decir algo. Porque si no, pues Pablo no nos hubiera hablado, por ejemplo, acerca de Timoteo, hermano. Acerca de la fe que Timoteo tenía. Bueno, Timoteo no anduvo en el desierto, pero sus antepasados sí, ¿verdad? Y Pablo está hablando de la fe que Timoteo tenía. Era una fe, obviamente una especie de fe importante. Pablo recordaba la fe de este muchacho, como él mismo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, porque es importante que la fe no sea solo de apariencia, hermano, sino que sea una fe no fingida, hermano.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, era una fe genuina. Pero Pablo dice, la cual residió primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Era una fe genética. Así eran. Fíjese, mi amado, qué maravilloso. Qué maravilloso. Pero como les vuelvo a repetir, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero cuando alguien habla la palabra de Dios, habiendo tenido una experiencia viva con Dios, pues es obvio que hay una virtud en sus palabras. Una virtud, que es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Porque el reino de los cielos pues no consiste en palabras, sino en virtud. Y ahí es donde viene pues el reconocimiento, ¿verdad, hermano? Porque dice que si alguno ministra, ministre de acuerdo a la virtud que Dios suministra, para que Dios sea glorificado en todas las cosas, pues el objetivo es ese, ¿verdad? No es un asunto de arrogancia, ¿verdad, hermano? O de jactancia, ¿verdad? Para nada, hermano. Aquí se excluye la jactancia. Se debe excluir la bacteria de la jactancia para que solo Dios sea glorificado. Porque la fe es algo que viene de Dios, que no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Bueno, no es extraño entonces que el pueblo de Israel haya sido elegido específicamente para transmitir la palabra de Dios al mundo, ¿verdad? Obviamente, pues estos transmisores, ¿verdad, hermano? De la palabra de Dios, estos receptores y transmisores de la palabra de Dios, como los profetas o los judíos, pues transmiten una virtud, ¿verdad, hermano? Porque la Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud. O sea, la virtud, podríamos decir, es algo que emana de una fe, pero de una fe genuina. Una fe genuina que cumple la voluntad de Dios. Porque la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Por ejemplo, existió un hombre en la historia, ¿verdad?, que se llamó Naamán, cuya biografía, pues en parte, Dios quiso que quedase en el libro de la inspiración, como una huella mesiánica, como una huella profética de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo debía de cumplir en toda la humanidad, o específicamente en la humanidad redimida, pues, ¿verdad? Desde luego. Maravilloso. Este hombre era leproso. La Biblia cuenta que era un hombre leproso. Vamos a leerlo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben la historia. Creo que está en Segunda Reyes capítulo 5. Tenemos la historia de este personaje y que creo que es conocida la historia para todos, aunque no todos entienden o sea los misterios escondidos en este relato, ¿verdad?, de la vida de este hombre llamado Naamán, el Ciro. Era un extranjero,
no era un judío, era un hombre extranjero, pero un hombre visto en la presencia de Dios para ser sano y seguramente para ser salvo, ¿verdad? Porque este hombre, después de aquel milagro que recibió, pues se convirtió en un devoto adorador del Dios de Israel. Como él mismo solicitó de Eliseo que le regalara un par de sacos de tierra, 2 cargas de 2 acemilas, de 2 mulas, yo entiendo unos 4 costales de tierra de Israel. Le pidió al profeta que le regalara tierra de Israel, ¿ves? Unos costales de tierra. Una carga de 2 acémilas, dijo él, son mulas. Acémilas son mulas. Porque de aquí en adelante le dijo, tu siervo no adorará a otro Dios. Vamos a ir viendo cada pasaje porque es un relato muy dulce. Espero que lo podamos explicar, ¿verdad, hermano? Vamos a ver. Vamos a explicarlo por aquí donde él pidió. Aquí está. Verso 17. Verso 17. Vamos a ir leyendo despacio porque el relato en sí es un relato bonito, pero como vuelvo a repetir, esconde secretos, misterios específicos, incluso guías divinas, guías de conducta, de proceder, muy importantes, ¿verdad? Palabras que se enmarcan. Y este relato pues toma preeminencia sobre otros relatos porque Jesucristo mismo, cuando estaba todavía con nosotros, en su predicación mencionó a esta persona, a este redimido, creo yo, ¿verdad, hermano? Y también mencionó a aquella mujer viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Otra mujer extranjera, pero que también se le concedió salvación. Y como la salvación viene de los judíos, porque la salvación forma parte de promesas, de pactos que Dios hizo, especialmente con esta nación, ¿verdad? Como ya la vamos a ir viendo. Y que de allí, pues nos llegó a nosotros, ¿verdad? A través de ellos, como lo vemos aquí. Mira, como vemos el orden de las cosas aquí, porque los instrumentos, los vasos que Dios utilizó para la redención, podríamos decir, de este personaje, Naamán, y de la viuda de Sarepta de Sidón, fueron 2 agentes judíos, el profeta Elías y una muchacha que no sabemos su nombre. La palabra de Dios omite su nombre. Ella trabajaba en casa de Naamán como sirvienta, como esclava. Se la habían llevado allí los sirios, ¿va, hermano? Pero como suele ser, como suelen ser los judíos, ¿verdad? Esta muchacha pues parecía tener un alma muy bondadosa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque
ante la necesidad, ¿verdad, hermano?, de Naamán, su señor, general del ejército de Siria, que probablemente la había llevado cautiva. Pero ella no, bueno, los judíos son muy preciosos, ¿verdad, hermano? Algunas veces expresan reacciones que pueden confundir a la gente. Mira, confundir a la gente, pues. Pero lo que pasa es que el mundo creo que los obligó a defenderse y a veces a presentar, ¿verdad?, un rostro un poco diferente, pero créanme, en su interior ellos son muy dulces. Bueno, nada menos que son la simiente, ¿verdad?, de Abraham, el amigo de Dios, y como vuelvo a repetir, herederos obviamente de características no solo físicas, sino espirituales, que residían en sus padres. Porque como estoy hablando, hasta la fe, que es un asunto espiritual, un sentido espiritual, se transmite, se comunica genéticamente hablando. Como en el caso que ya vimos de Timoteo, ¿verdad? Vemos que tenía una fe que era una herencia, una fe heredada, ¿verdad? Tenía un pedigrí, podríamos decir, ¿verdad?, de generaciones, ¿verdad, hermano? Y consecuentemente, pues, este muchacho, desde la niñez, sabía las Sagradas Escrituras, de la niñez, ¿verdad, hermano? Porque como vuelvo a repetir, ¿verdad?, por ejemplo, como el fundamento de la fe judía fue la liberación, su redención de la esclavitud de Egipto y la suministración de Dios a través de 40 años en el desierto. Entonces, hasta el día de hoy, en las escuelas de Israel seculares, aunque cuando hablamos de Israel no podríamos incluir pues el término secular sin mezclarlo con lo espiritual, ¿verdad, hermano? Hasta el día de hoy es obligatorio en las escuelas seculares de Israel, en las escuelas de formación secular en Israel. Es obligatorio para cada alumno aprender de memoria la historia del Éxodo. Es algo que se aprende de memoria. Estaba el otro día leyendo el libro de Teodoro Herz, el padre del sionismo, que le llaman, creador del libro El Estado Judío, hablando ya de grande, ¿verdad?, diciéndonos que una de las cosas que él recordaba cuando era niño eran las palizas que el rabino le pegaba en la escuela por no aprender de memoria el libro de Éxodo. Porque sin eso el pueblo pierde su sabor, como suele suceder con cualquiera de nosotros. En el momento de que dejamos de reconocer los favores de Dios, la redención de Dios, pues entonces nos degradamos, ¿verdad, hermano? Nos degradamos. Este hombre dice que él recordaba las palizas que le daba el rabino por no aprender de memoria la historia del Éxodo. Y lo maravilloso es que dice en su libro, y ahora muchos querrán pegarme porque casi solo de eso hablo, decía. El rabino me pegaba por no aprender
Y ahora muchos querrán pegarme porque solo de eso hablo. Bueno, instruye al niño en su carrera, ¿verdad? Es un principio bíblico y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, ¿verdad? Tremendo, hermano. Tremendo. Muchas veces la negligencia, la falta de responsabilidad entre los gentiles, ¿verdad? De transmitirle a sus hijos, pues, los valores, ¿verdad, hermano? De la vida, pues, las cosas más importantes, más esenciales. Bueno, qué maravillosa es la fe de un judío. Esta muchacha trabajaba en la casa de Naamán, como lo vemos aquí, pero vamos a ir por parte. Primero vamos a leer el verso 17, el capítulo 5 de Segunda Reyes. Quizás no sea la ventana por donde deberíamos de haber entrado, pero es una ventana, ¿verdad? Es una ventana, una puertecita. Y por supuesto llena de significado, porque este hombre lo pidió con gran reconocimiento y gratitud por el favor de haber sido limpiado de su lepra por la mano de Dios en aquel antiguo río, en aquel viejo río, en el río Jordán, hermano, el río de la tierra de Israel hasta el día de hoy, el río limítrofe entre Jordania e Israel. Es la frontera, el río, la frontera del territorio que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar, pero con juramento, hermano. Ya vamos a ver si observamos el capítulo 15, ¿verdad?, de Génesis, donde Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad, hermano? Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. Dice, a ti, a tu simiente daré esta tierra, desde el río hasta, de Egipto hasta el mar. Vamos a ver el texto mejor. Ya vamos a regresar. Disculpen que a veces no quisiera cambiar de tema ahorita, ¿verdad? Pero este tema es importante. Es un tema estamos hablando de la fe. Mira, vamos a ver aquí. Verso 18 del capítulo 15 de Génesis. Disculpen, amados. Después vamos a volver al capítulo 5 de Segunda Reyes, ¿verdad? Capítulo 18, del verso 18 del capítulo 15 de Génesis. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mira, o sea, hay límites, ¿verdad? Por eso les he explicado que la bandera de Israel tiene dos franjas azules, ¿verdad?, sobre un fondo blanco, pero estas franjas representan los dos ríos limítrofes que Dios le dio, ¿verdad?, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, volvamos a nuestro relato, ¿verdad? Volvamos a nuestro relato y al versículo, ya espero no moverme otra vez, ¿verdad? No moverme otra vez de este capítulo. Estábamos en el verso 17, que les decía que no es quizá la forma más ordenada de entrar, ¿verdad?, pero es una ventana importante debido a que este hombre dijo estas palabras, pidió estas cosas con reconocimiento, con gratitud. Acababa de recibir un milagro. Había sido limpiado de su lepra y su carne
era como la de un niño ahora. Amén. Gloria a Dios, pero aquí tenemos una referencia importante. Entonces Naamán dijo, ruégote, pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Ruégote, si no puedes darme una carga de un par de acémilas, o sea, 2 mulas, una acémila es una mula, o sea, 2 cargas, creo que eran unos 4 sacos de tierra, o tal vez más, ¿verdad? Una carga, cada mula llevaba una carga de tierra, de aquesta tierra, de la tierra de Israel, ¿ves? Fíjese, tanta fue la... Pero toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque si fuimos hoy plantados en un suelo hebreo, por decir algo, los nutrientes de esa tierra espiritualmente, lo que nutre la conciencia de esa cultura, debería de ser lo que nutra nuestras raíces también. Son nuestras raíces, de hecho, ¿verdad? Pablo dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Obviamente está separando al pueblo de Dios de esa clasificación. O sea, Israel no es un pueblo que anda en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ignorando deliberadamente a Dios, cosa que hacen las personas por la dureza de su corazón, porque al perder el sentido de la conciencia se entrega uno a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. O sea, hacer contacto con el pueblo de Israel es hacer contacto con un país civilizador. O sea que lo civiliza a uno, pues, en relación a Dios, pues, verá, hermano. Como le decía el día de ayer, mientras los griegos le dieron al mundo los estadios, ¿y en qué educan los estadios a la gente? Los vuelven como animales, como Dios me dijo un día, Dios me lo dijo. Aborrezco la gloria del fútbol porque destruye a los hombres y los torna vanos, los hace vanos, impulsando en ellos el orgullo, la vanidad, los pleitos, las contiendas, las divisiones, las idolatrías y los vicios. Eso me lo dijo Dios. Por eso se me quedó grabado en mi memoria. Aunque se me quedó grabado en la memoria porque yo había estado por muchos años allí, en esos ambientes. Y cada cosa que Dios me iba diciendo, que obviamente pues era un análisis de laboratorio, pero de laboratorio de su corazón, que ama a los hombres y que desea el bien de los hombres y que consecuentemente aborrece lo que destruye al hombre, porque él ama al hombre y desea el bien del hombre, el mayor bien, ¿verdad, hermano? ¿Y cuál es el mayor bien? Bueno, el salmista Asaf, en su Salmo 73, nos da su opinión. Y Dios dice, para mí el bien es acercarse a Dios.
Para mí, el bien es acercarse a Dios, indistintamente de lo que usted piense. Para mí el bien es acercarse a Dios. Porque la Biblia dice que aunque un hombre viva 1000 años 2 veces, si su alma no se hartó del bien, un aborto es mejor que él. Porque el aborto de tinieblas vino, y a tinieblas va, y con tinieblas será cubierto su nombre. Aunque no haya visto el sol, ni haya hecho nada, más reposo tiene que el que vivió 1000 años 2 veces, y su alma no se hartó del bien, y su alma no buscó a Dios, no se acercó a Dios. Este hombre nos da aquí, hermano, unas palabras. Verá, entonces Naamán dijo, ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otro Dios, sino a Jehová, al Dios de Israel. Fíjese, se llevó la tierra para su casa, seguramente en su casa la puso ahí en algún lugar especial, y sobre esa tierra oraba, ahí sacrificaba, ahí presentaba su gratitud al Señor. Sobre una parte de la tierra. Y es que como Jesús dijo, como Dios dijo, guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, mas en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, allá iréis, y ahí llevaréis vuestros sacrificios, vuestros holocaustos. Bueno, y todos sabemos que Jerusalén es el lugar que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre. Ahora, volvamos a la fe que comunica una virtud, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en virtud. Entonces, ¿qué mejor que prestar atención a las palabras de un miembro del pueblo de Israel, de aquella familia? ¿Verdad? Vamos a leer sus palabras de esta muchacha, que no sabemos su nombre, pero seguramente la vamos a conocer ya en breve, ¿verdad? A mí me gustaría conocerla, ¿verdad? Me gustaría conocerla y bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Verso 2. Y de Siria, vamos a ver del verso 1 ya que estamos cerca. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era en gran manera delante de su señor, era un gran varón, delante de su señor. Y dice aquí, y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Todo es providencia, hermano. Todas las cosas se iban a bien. Aparentemente lo que parecía ser un asunto negativo, Dios lo transformó en algo maravilloso, porque hasta el mismo Jesucristo, estando en vida entre nosotros, predicó este personaje.
Muchos leprosos había en Israel, dijo, en tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue sano, sino Naamán el Siro. Y muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, ya vio, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Fue Dios el que envió al profeta Elías, era una providencia de Dios, como la gracia de Dios que trajo salvación a nuestras vidas. Una providencia de Dios. Todo es providencial aquí. Todo estaba a Dios dirigiéndolo. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora, ella le predicó el Evangelio, porque este pasaje que estamos leyendo es una huella mesiánica, una huella profética. Aquí vemos la esencia del Evangelio. Por ejemplo, ¿qué sentiría usted si le cayera una lepra? Qué terrible es eso, esa enfermedad. Pero la lepra es un tipo del pecado, hermano, ¿verdad? Imagínense leprosos, inmundos, ¿verdad? Desclasificados de la sociedad, ¿verdad? Exiliados. Pero de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Gloria al Señor, esta llevaba el mensaje de vida, la cual sirviendo a la mujer de Naamán dijo a su señor, pero vamos a la fe, vamos a tratar de percibir la virtud que comunicó. Esta muchacha esta es una fe genuina, es una fe que se transmite a través de palabras. No es extraño que los escritores de la Biblia todos sean judíos, porque la Biblia no es un libro sugerido a la razón, sino a la fe. No es un libro sugerido a la razón, sino a la fe. Por ejemplo, el Espíritu Santo no inicia el libro. El libro no inicia la Biblia presentándonos una serie de argumentos para convencernos de que Dios existe. No, solo dice, en el principio crió Dios. El creyente sencillo, el creyente sincero, solo lee, cree y adora a Dios. Los científicos, los arqueólogos están libres, paleontólogos, qué sé yo, para escarbar la tierra si quieren, en busca de estratas, cristalizaciones, fósiles, que a veces los utilizan para negar la historia sagrada. Pues el Espíritu no se preocupa de eso. En el principio ya crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Gloria al Señor. Que qué maravilloso es creer, ¿verdad? Creer y presentar también, hermanos, ante los escépticos, ante los incrédulos, ante los ateos, pues un testimonio, ¿verdad, hermano? Y a veces hasta que hay que ponerse hasta al portillo, ¿verdad? Como el cuento que les conté de la señora que... Un chiste, ¿verdad? De un niño que le preguntó a su mamá, ¿verdad? Mamá, ¿y nosotros de dónde venimos? Nosotros de Adán y Eva, hijo, le dijo. Pero mi papá dice que venimos del mono. Mira, la familia de tu papá es una cosa, la mía es otra cosa. Se tuvo que ponerse sus moños, hermano, para defender la fe.
sagrada, ¿verdad, hermano? Se puso histórica. No histérica, sino histórica, porque está la familia del papá salió bailando, hermano. Tu familia es una cosa, a mí es otra cosa. Leo solo la segunda parte, ¿verdad? Habían llevado cautiva de la tierra de una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No había ninguna duda en el alma de esta muchacha de que eso sucedería, porque la fe de esta muchacha era una fe que había sido cultivada. Gracias, Dios te bendiga. Temprano saliste, ¿no? Sí, no, pues Dios te bendiga. Vino mi hijo ahí a dejarnos un poco de agua. Te dicen que va a haber una tormenta por aquí en estos días y toda la gente anda aprovisionándose de agua. Entonces, imaginemos, hermanos, las palabras que salieron de la boca de esta muchacha. Verá su prédica, su evangelio, las buenas nuevas. Si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Recordemos que esto tiene una proyección mesiánica. Si queremos descubrir el misterio escondido aquí, hay un profeta ahora en Israel, el Hijo de Dios, que Dios nos envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¿Verdad? El profeta, si rogamos al profeta que está allí en Israel, al que Dios puso, el profeta de Israel, él nos sanaría nuestra lepra. Ese es el mensaje que está escondido aquí, ya que el mismo Jesucristo lo confirma. Por este mensaje por poco lo matan, hermano. Por poco lo apedrean los judíos. Porque les estaba diciendo claramente lo mismo que Pablo les dijo en su predicación a los judíos de su época. Pues que os consideráis indignos de esta vida, pues entonces yo me voy a ir a los gentiles. Muchos leprosos había en Israel, sí, pero ninguno de ellos fue sano, sino Naamán el sirio. Este es el mensaje, pero vamos a la fe. Si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, no dice, tal vez lo sanaría, no, él lo sanaría de su lepra. Mira, entonces esa palabra, hermano, esa palabra, ese espíritu de esas palabras activó la fe, el movimiento de fe, tanto que llegó hasta el rey de Israel, al mismo rey de Israel, ¿verdad? Llegó hasta el rey, hermano, de Israel, ¿verdad? El rey de Siria le envió unas cartas, lo que dice aquí, y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo que qué impacto, qué impresión. Imagínense en medio de su lepra, de su angustia, porque es un sinónimo prácticamente de muerte, pues. Era algo que le recordaba, y cuánta tristeza, cuánta angustia había en el corazón de este hombre. Pero fue a hablar, pero mire cómo se movió la fe, la virtud de Dios.
Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Pues sí, no podrían venir de otros labios. El mensaje, hermano, la salvación viene de los judíos. No podía salir de otros labios, sino de los labios de un judío que conocía a Dios por experiencia personal, ¿verdad? De un pueblo que había recibido una instrucción de otro profeta, de Moisés, que les había predicado. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Son los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Notamos como el pueblo de Israel no fue llamado a creer, sino a ver. Fue llamado a ver. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Esto impactó a Naamán, hermano. Le dio una luz de esperanza, ¿ves? En medio de su oscuridad, de sus tinieblas. Entró a su rey y le dijo, entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Llegó la luz, hermano. Llegó la luz. Y díjole el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Llevaba mucho dinero, pero pensó que Eliseo era de los de la prosperidad. Que hay que pagarle para que le oren a uno, hermano, porque así están las iglesias ahora. Y créanme, no es mi deseo desnudar, ver al cuerpo de Cristo, pero alguien me contó que llegó a que le oraran a un lugar. Primero tuvo que pasar por un lugar donde había alguien encargado y para preguntarle de qué se trataba. Y como dicen, casi como es el sapo, así es la pedrada, ¿verdad? El hermano le dijo que necesitaba que le orara. Vaya, entonces pase a tal lugar. Habían hasta, ¿cómo decirle? Ahí apartados, ¿verdad, hermano? Donde, dependiendo de la cantidad, va a tal lugar, deposita ahí su sobre, y después va a tal otro cuarto, ahí le van a orar por eso. Qué triste, ¿verdad, hermano? Y lo peor es que no le solucionan a veces las cosas, ¿verdad? Pero así están. Eliseo no era de los de la prosperidad. ¿Por qué? Porque este profeta estaba lleno de la virtud de Elías y consecuentemente de una condición moral muy elevada, y seguramente percibió en su conciencia decirle no al dinero, porque si no hubiera dañado la huella mesiánica, hubiera dañado el esquema de una salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y como hermanos amados, según yo he entendido, uno no puede vender lo que Dios regala. A todos estos ingratos de la prosperidad se les va a pegar la lepra de Jesse, porque Jesse sí codició el tener viñas, olivares, vacas, ovejas,
qué sé yo, prosperidad. No, el profeta no. Este cuate llevaba un montón de... Pobrecito, ¿baste? Un montón, no, el Dios de Israel es un Dios de gracia. Y consecuentemente uno no puede vender lo que Dios regala, sino dar de gracia lo que de gracia se recibe, ¿verdad? Esperamos que absorber todas las enseñanzas que hay en este pasaje. Es una escuela, hermano, maravillosa, ¿verdad? Es una bendición. Y díjole el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Verdad? Partió él llevando consigo 10 talentos de plata, 7,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Eliseo ni lo salió a ver, hermano. Ni lo salió a ver. ¿Cómo trabaja Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cómo Dios trabaja? Quizás no lo salió a ver, quizás, es mi opinión, ¿me entiende? Porque como era una huella mesiánica, una figura, una sombra del Antiguo Testamento, todavía no iba a ser descubierta, porque el verdadero profeta es Jesús, no era Eliseo, ¿verdad? Porque es probable que le hubieran hecho los judíos hasta una estatua a Eliseo, como hacen los católicos, con sus santos, con su santoral, ¿verdad, hermano? Para que todos vayan a pedirle a él, porque a saber por qué el ser humano es así. Ya vio que en los días de Ezechías, el pueblo de Dios todavía le ofrecía culto a una serpiente, aquella serpiente de metal que Moisés dirigió en el desierto, que era una figura de Cristo. Todavía hasta el día de hoy decía, le ofrecían culto a esa serpiente, cuando el que verdaderamente les había dado la vida era Dios. Ezechías le hizo pedazos. Neustán dijo, cosa de metal. Esta es cosa de metal. Ezechías lo destruyó. Entonces quizás Eliseo no salió porque la gracia de Dios le mandó, le notificó, a fin de que el único rostro que brillara era el rostro de Dios, hermano. Es algo maravilloso la oscuridad. Quiera Dios hacernos a todos amantes y deseosos de oscuridad. Estoy hablando de anonimato. Quiera Dios hacernos verdaderamente vasos que amen la oscuridad. Porque Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Pues sí hay que tener mucho cuidado con los presentes, ¿vaste? Con los presentes, con los cumplidos que a veces la gente le da a uno, que no creo yo que tengan un origen en Dios. No creo que sea el Espíritu Santo el que los promueva. Así que hay que estar a pilas, hermano, y tratar de fumigar cualquier mal intento, ¿verdad? Como aquel hermano que predicó un día y solo se bajó y se dio una hermana. ¡Qué mensajón, hermano! ¡Qué mensajón el que dio! Ya me lo habían dicho, dijo. Sí, el diablo me lo dijo, nomás me quité de ahí, el diablo me dijo. ¡Qué mensajón, hermano! Es que el diablo es el que llama esa promoción. Estos son hombres, siervos del Dios viviente, hermano. Como decía aquella muchacha adivina, ¿verdad? Que os anuncian el camino, hermano, de la verdad. O sea, eso incomodó a Pablo, hermano. Es incómodo, ¿verdad? Espero que no nos lo creamos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a destruir. Vamos a ver. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice verso 6, tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego
en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué cosas? No estaba haciendo el contacto correcto, porque le mandó las cartas al rey. Pero lo que me interesa a mí es que hasta el rey creyó. Le mandó Carmen, aquí te mando para que lo sanes de su lepra. ¿Qué pueblo era, hermano? ¿Qué pueblo era? Claro, todo viene de Dios. Yo haré subir para ti sanidad, dijo Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, este tema, este pasaje, la sustancia de este capítulo se cumplió en Hechos 10, cuando por primera vez un hombre gentil llamado Cornelio, leproso, pecador, porque no era salvo, a pesar de que hacía limosnas, como hacen los católicos, porque las limosnas no nos salvan tampoco, hermano. Son parte de los frutos, obviamente, de caridad que deben de manifestarse, pero no es un factor de mérito, meritorio para alcanzar justicia. Yo podría dar todo, como dijo Pablo, si entregara todos mis bienes a los pobres, ¿verdad? Aún sobre eso nada soy, ¿verdad? Si diera mi cuerpo para ser quemado, nada me sirve, hermano. Gloria al Señor. Qué maravilloso mensaje. Imagínense, hermano, qué carta, ¿verdad? Sabe por ellas. Y luego en llegando a él, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Como el mensaje que la muchacha dio había trascendido, hermano, a niveles de las cortes. Mira, ya era un asunto, imagínense, ya los gobiernos, verá. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Es que no era él el contacto, no era el contacto, ¿verdad, hermano? No era él el contacto. El contacto para sanar de la lepra, pues es Cristo, ¿verdad? No es María. Es que creo que le pasó como los católicos querían llegar con María, ¿sí? Y como dijo un hombre, alguien llegó con un gran dolor de muelas al dentista, pero no estaba el dentista. Y le dijeron, no está el dentista, solo su mamá, le dijo. ¿De qué le servía a que sea la mamá? ¿No? Es lo que necesitaba, era el que le sacara la muela. Aunque ahora ya parece que se arrepintieron de sus errores, pero ya demasiado tarde. Demasiado tarde. Bueno, lo que pasa está que este es un asunto de revelación. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, es que este era un profeta, los encargados, ¿verdad?, de que no faltara el nutriente en el pueblo de la fe en Dios. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Estas son preguntas maravillosas, porque rasgar los vestidos es una expresión de a veces, de tragedia. Muchas veces se rasgan los vestidos, ¿ve, hermano?
ante las necesidades apremiantes. Pero Jesús nos dice, es una señal muchas veces de dolor. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? O sea, Dios me dijo a mí hace unos días, ustedes no deberían usar esa palabra problema, me dijo. Porque para mí no hay ningún problema. Fíjese, hermano, qué maravilloso que el Dios de Israel te abra los ojos para que no estés en crisis, para que no estés en crisis. Ustedes, me dijo, no deberían usar esa palabra, problema. ¿Qué afinidad? Fíjese como que alguien que tenga recursos, por ejemplo, económicos, ¿verdad?, te mire a ti lamentando porque estás pobre. Como que te diga, ¿por qué estás lamentando? Si aquí tengo yo. No lamentes, pues. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Que te han tomado dolores como de mujer de parto. Así nos pasa a todos. Nos ahogamos, hermano, en las circunstancias, ¿verdad? Hay un himno que a mí me gusta. Yo no soy muy dado a las situaciones musicales, ¿verdad? A saber por qué, así soy yo. No lo sé. ¿Cómo decirles? Muy pocas veces escucho cantos y muy pocas veces canto. Algunas veces lo hago, pero muy pocas veces. Como que mi alma pues necesitaría, no sé por qué razón, pero hay un canto que creo que es de Oscar Medina. De hecho, ese hermano tiene una cierta canela, ¿verdad? Un cierto olorcito. Me gustan a veces sus cantos, aunque muy rara vez los escucho. Pero este canto me gusta porque ha sido mi experiencia en relación a esto que le estoy diciendo, ¿ves? ¿Por qué gritas tanto? Pueblo de Dios, ¿por qué estás gritando? ¿No hay rey en ti? ¿No hay o pereció tu consejero? Que te han tomado dolores como de mujer de parto. Pereció tu consejero. Lo que pasa es que a veces no buscamos el consejo. Como decía mi hijo Jairo anoche en una predicación, no han preguntado mi boca. No han preguntado mi boca. Hermanos, tenemos un Dios fiel y tenemos invitación también por el mismo Rey. Clama a mí, yo te responderé. Y tenemos también entrada por la sangre de Cristo hasta el santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, ¿verdad? Por el velo, esto es por su carne. Gloria al Señor. Entonces, así que teniendo un gran pontífice sobre la casa de Dios, pues lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Retengamos nuestra profesión sin fluctuar, porque fiel es el que prometió.
fiel es el que prometió. Bueno, y como ha sido una experiencia, hermano, para mí, este canto me gusta. Yo lo he experimentado y quisiera que todos, pues, lo pudieran experimentar, la paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Ya que Dios no tiene hijos favoritos, ni hijos predilectos. Todos tenemos un mismo Padre. A todos nos ha creado un mismo Dios. Estoy totalmente seguro de que lo que Dios ha hecho por mí, lo haría por cualquiera de sus hijos. Quiero decirles como tarjeta de presentación que yo estoy vivo porque Dios es fiel. Yo ya no debería estar aquí en este mundo desde hace mucho tiempo, hermano. Yo ya no debería de estar aquí desde hace mucho tiempo y por muchas veces, ¿verdad? Estoy aquí porque Dios vive. Es que yo vivo. Y porque alguien me enseñó cómo hallar a Dios para mi necesidad. En eso bendigo, recontra bendigo, otra vez, hermano, la vida de hermano Meme, porque el evangelio que él me compartió no consistía en palabras, sino en virtud. Tuve la bendición de tener un maestro, pero al estilo de los apóstoles. O sea, que guardaban la línea que los apóstoles establecieron, ¿verdad? La ética, podríamos decir. Pablo, por ejemplo, dijo, pues cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo, el evangelio que recibí fue con demostraciones, con ilustraciones de las posibilidades de Dios. Porque cuando lo que se pretende cultivar es la fe de una persona o de un pueblo, eso no se cultiva con palabras. Como dijo Pablo, no fui a vosotros con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, ese fue el pan, el maná que yo comí en mi desierto, hermano, en mi necesidad, demostraciones. Recuerdo que estaba yo recién convertido, apenas recién nacido. Cuando vi algo por primera vez, había un hombre en la iglesia. Ya tenía tiempo de estar en la iglesia. Él era de los que habían llegado en los días primeros, ¿verdad?, del avivamiento. Y este hombre tuvo un accidente. Un camión lo atropelló, hermano. Después testificó él que ese día a pelear con un hermano iba, ¿ves?, por un dinero que le debía. No es eso que hace un juicio. No vas a esperar a saber por qué. Tal vez el otro no tenía, ¿verdad? Y a este que iba a pelear, un camión lo atropelló. Un camión, hermano. No nos darán de una bicicleta. Hace unos días me topé con una bicicleta. Me atropellaron. Gracias a Dios no me caí. Solo trastrabillé un poco, no la vi, hermano. Yo tuve la culpa, creo, yo me atravesé. Y bueno, el asunto está que se le torció el timón de la bicicleta al pobre muchacho. Era un muchachito. Bueno, la cosa fue que
Bueno, un camión no es una bicicleta, ¿verdad? Lo dejó molido, hermano, inconsciente, en el asfalto. Con pala creo que lo recogieron los bomberos, lo llevaron al hospital. En el hospital lo empezaron a radiografiar. Y tenía varias heridas, ¿va? En la cara, en los brazos, raspones, y le encontraron 7 quebraduras. Tenía quebradas 3 costillas, la clavícula, una pierna, un brazo, porque ahí llevó él con todos sus papeles. El asunto fue que cuando él despertó, como él también había recibido el mismo evangelio, ¿verdad?, que yo recibí, cuando él despertó en el hospital, ya le habían enyesado la pierna, ya le habían empezado a chapucear, ¿verdad? Tenía el yeso ahí. Cuando él despertó y vio dónde estaba, ya no quiso que le hicieran nada. Y como vuelvo a repetir, él mismo había recibido de ese maná que recibimos en el desierto, en aquellos días. Y que de hecho, mis amados hermanos, sin ánimo de presumir, fíjense, no sé si deba contar esto, porque hace muchos años, 33 años, creo, 34 años, que mi padre espiritual fue recogido a la presencia de su Señor. Y la causa específica por la que he podido sobrevivir es porque Dios me dio un pasaje un día, ¿ves? Si creen, si usted lo cree, créalo, si no lo cree. Me dio una palabra hace años, y la palabra fue en lo que le dijo a Moisés, que guardara un vaso de maná para que los hijos de Israel vieran el pan que les había dado en el desierto. Es muy probable que yo hubiera ya claudicado, porque hay tantas situaciones que pueden causar que uno claudique de su fe, mayormente cuando le toca enfrentar gigantes. Vea, como los gigantes, como los hijos de Anac, que habían en la tierra de promisión. O sea, para conquistar aquella tierra había que derrotar a estos gigantes, ¿verdad? Y así pasa en la vía del Espíritu. Para conquistar la tierra que Dios nos da por heredad. Estoy hablando de sanidad divina, ¿verdad? Es parte de la herencia que Jesús ganó para nosotros con la redención de nuestros pecados. Porque al redimirnos de pecados, automáticamente se te constituye heredero de salud, ya que la sanidad divina siempre es un asunto que pertenece a la justicia, a la justificación. Por eso fue que Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente que escuchó esas palabras dijeron: este hombre blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, le dijo: levántate. Pero primero le dijo: ¿y qué es más fácil decir, pues?
tus pecados son perdonados, o decirle levántate y anda, si son parte de una misma moneda. Sin el perdón de los pecados no es posible acceder a una sanidad, porque eso pertenece solamente a la justicia. Es para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Era el fruto de que sus pecados habían sido perdonados, ¿verdad? Y por eso es que a veces se advierte, como al otro paralítico, no peques más, no sea que te venga algo peor, ¿verdad? Porque es obvio, ¿verdad? Bueno, entonces, ese hermano también pertenecía a aquella generación de la década de los años 60, 70, 80. Bendecida fue esa generación, hermano. Bendecida fue la generación que existió en el tiempo en que vivió este siervo de Dios. El bien que esa generación recibió no puede ser computado, hermano, por la aritmética humana. Eso no lo puede entender el hombre. Imagínense ese hermano, solo abrió los ojos y vio dónde estaba, rodeado de médicos, en el quirófano. Ya le habían enyesado una pierna, estaban chapuceándolo, tenía 7 fracturas. Y solo abrió los ojos y le dijo, por favor, no me toquen. No, pensaba que estaba loco. Cualquiera podía ver que estaba loco. Estaba en el lugar donde a cualquiera le convenía estar. Había sobrevivido. Y resulta que le dice, no me toquen. No me toquen. Yo creo que primero no le hicieron caso. Tuvo que insistir, por favor, a mí no me toquen. A mí no me toquen. Porque el siervo nos enseñaba que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, imagínense, una vez con el Espíritu Santo y tóquenme, sóbenme aquí, sóbenme allá. Cósame por aquí con el Espíritu Santo. Conocí una hermana en Honduras, hermana Terry, una señora muy pobre, pero una cristiana muy preciosa, hermano. También de aquella generación, de aquella dichosa generación que existió en aquel tiempo, ¿verdad? Y que consecuentemente recibimos una virtud. Una virtud. Usted sabe que la virtud, ¿cómo se recibe la virtud? Por las promesas, por su gloria y su virtud, dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. Aquí estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Imagínense, no me toquen, les digo a todos los médicos, por favor no me toquen. Creo que hasta se enojó. Como ya no se dejó hacer nada, ya no se dejó hacer nada. Sino que pidió algo, por favor, dijo, por favor, llame a este número. Le dio el número de la iglesia, Puerta del Cielo. Donde estaba este siervo de Dios, que de hecho le había puesto a la iglesia Puerta del Cielo, pero que trabajaba para que cualquier persona que llegara encontrara exactamente abiertas las puertas del cielo. No estoy hablando solamente del templo físico, que de hecho como un fruto, ¿verdad, hermano?, de abnegación, de sacrificio,
también permanecía abierta hasta el día de hoy, creo, las 24 horas. Pero la palabra que Dios le había dado a él no solamente tenía que ver con las puertas físicas, sino con las puertas del mismo cielo. Como Jesús dijo, yo soy la puerta, mira, del corral de las ovejas. Está garantizada la cosa. Está garantizada. Bueno, este hombre no fue defraudado. Quizá los médicos pensaron que a morir se iba de infecciones o qué sé yo, porque todavía faltaba que le remendaran 6 fracturas. Solo la pierna le habían enyesado. Pero eso fue lo que yo vi, lo primerito que vi. Como le vuelvo a repetir, fue fácil. Para mí fue fácil, porque yo vi a ese hombre. Porque él dijo que llamaran al teléfono y los médicos eso hicieron. Y recuerdo que hermano me lo mandó a traer en un pick-up, hermano, en una camilla improvisada, porque era un tablero de una mesa que se ponían mesitas cuando habían actividades así sobre unos burritos de madera, tableros de madera. Lo mandó a traer, ahí lo traía, pero yo vi cuando entró, yo estaba allí cuando él entró, venía sonriéndose, se miraba feliz, aunque con heridas en la cara, en las piernas, raspones, hermano, heridas así, sangrando, pero contento iba, porque le van al lugar donde él sabía que estaba este profeta que les digo, y que él lo sanaría, hermano, sin duda, porque siempre que uno elige por Dios, nunca es avergonzado. Nunca se ha visto eso. Nunca nadie, dice la Biblia, nadie es nadie. Es una garantía absoluta, 100%. Nadie, porque nunca nadie de los que en él ha confiado ha sido avergonzado. Yo lo vi. Y después vi algo más, porque en el suelo lo pusieron. Vi algo más, que llegaron 2 muchachos. Paco Ardón y Jorge Ardón se llama, 2 pastores. Llegaron con unas tijeras. ¿Y qué cree? Lo primero que hicieron fue quitarle el yeso que le habían puesto. Yo lo vi, yo estaba de ver todo. Yo era un niño apenas, acababa de llegar. Le quitaron las tijeras y el hermano, feliz hermano, que le estaban quitando el yeso que le habían puesto. ¿Y cuál fue el resultado? Yo mismo lo vi también, a los 15 días, en un culto de ayuno. Yo mismo lo vi pasar al frente, con todos los huesos pegados, a testificar que el profeta lo había sanado, el profeta de Dios, Jesucristo lo había sanado, porque se testificaba, ¿verdad? Fíjense, yo lo vi con las costras todavía, las costras de las heridas, desde atrás se vino caminando, y no chequeando, hermano, caminando iba, fíjese, a testificar. Bueno, ante semejante demostración del poder de Dios, es fácil creer. Así es fácil. Pues sí, lo que puede ser demostrado no necesita fe para ser aceptado. Esta hermana que le digo, hondureña, una hermana pobre, vivía en un lugar muy humilde, sacando agua de un tonel que tenía oxidado, tonel viejo que tenía en su casa. Una laminita se le metió en el pecho, que se agachó hasta el fondo y el tonel ya estaba muy viejo, y una lámina se le metió en el pecho, se le infectó el pecho y le empezó a crecer el pecho, a crecer y a crecer y a crecer. Y ella
conforme a la fe, diría yo, para añadirla, ¿verdad?, a la lista, conforme a la fe, ¿verdad? No murió, ¿verdad? Empezó a esperar en Dios. Recuerdo que por poco meten a la cárcel al pastor de ella, porque sus familiares querían llevarla al hospital. Ella no quiso. Bueno, el asunto fue que le creció tanto el pecho hasta tener el brazo arriba, levantó el brazo como una pelota de básquetbol. Porque si le digo de fútbol, creo que estaría un poco, quizás en medio, ¿verdad? Un término medio entre las dos pelotas. Le llegó el pecho. Ella no se movió. Espero en Dios. ¿Sabe qué pasó? Le estalló el pecho. El pezón le quedó colgando en dos nerviecitos. El corazón se le miraba, latiendo en su pecho. Y ella no se movió. En ese momento fue cuando ya se iban a llevar al bote al pastor. Él le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Te vas? No, hijo, no. No podía usar ropa. Estaba ahí acostada con una manta encima, una mantita, porque no podía la ropa. Bueno, cuando yo llegué a Honduras creo que por tercera vez, ya hasta había tenido otro hijo y daba de mamar con ese pecho. Ella me enseñó su pecho. Ahí en el púlpito estábamos. Mira, hermano, tenía una costura, como que con una maquinita se la habían hecho así en forma de media luna. El pezón le había quedado colgando en dos nervios. ¿Y qué daba de mamar con ese pezón? A bebé que tenía. Me dijo, fíjese que cuando me compuse, un médico me iba a acostar a mi bebé aquí en el pecho y otro médico le dijo, no se lo pongas ahí, no miras que tiene una cirugía ahí. Dice que el médico le dijo, qué cirugía tan fina la que tiene ahí, señor. Es que mira, hermano, como con una maquinita, Dios la operó. Él quiso hacerlo de esa forma. Dios podía haberlo hecho nuevo. Se notaba que el pecho era un pecho reconstruido, porque tenía como parches de la piel, pues ya. Habían unas áreas más claras, otras más oscuras. Se notaba que si es que a él le estalló el pecho. ¿Y qué Dios hizo eso? Porque esperó en Dios. Mirad, hubiera quedado su bebé sin lactancia. Sí. Hubiera acudido con otros hombres, porque a mí me pasó también. En una ocasión a mi esposa le dio una mastitis, porque una de mis hijas no mamó y la leche se le cuajó y se le puso el pecho grande, también así, aunque no tanto, ¿verdad? Pero sí, como decirle, pues como al doble, ¿verdad?, de su tamaño. Duro, muy duro, de colores, hermano. Rojo, azul, amarillo. Duro, tilinte, decimos nosotros, ¿verdad? Así, no se le podía ni tocar. Eso pasó con mi esposa. No se podía ni tocar, no aguantaba que le tocara. Un tremendo dolor, una masa aquí abajo, mire. Y como aquella, pues, no nació en el mismo nido, ¿verdad?, donde yo nací. Y consecuentemente, pues yo a nadie le impongo. A nadie le impongo vivir así como yo vivo, porque soy plenamente consciente que prácticamente en este momento solo soy una señal, pero en aquellos días había una raíz poderosa, muy poderosa, que hacía que uno no dudara, pues, como este hombre. Nada más, ¿verdad? Imagínense cómo llegó con el rey. Así, dice, una muchacha que es de la tierra de Israel.
Pues sí, de Israel dices, ¿con qué razón? Diría yo, ¿con qué razón? Es que hablarte de Israel es hablarte de profetas, pues verá. Un profeta es alguien cuya conciencia individual está sumergida en la conciencia divina, hermano. Ese es consciente de lo que Dios puede hacer, porque Dios se lo demostró muchas veces, hasta crear lo que Él quería, un pueblo especial, más que todos los pueblos, ¿verdad? Sí, y profetas, pues celosos, ¿verdad, hermano? Celosos de que, cuidado, que no se profanara la santidad del nombre de Dios. Y para confrontar y corregir a los que desobedecían, como Ocosías. Ocosías se cayó de un segundo nivel. Saber qué trancazo se dio, que estaba en su lecho de muerte por una caída, no sé qué edad tenía, pero mandó a sus siervos a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, de una ciudad filistea, para que le preguntaran al dios de Ecrón si había de sanar de su enfermedad, hermano. Esto puso para balazos a Elías, hermano. Envió sus mensajeros él, solo a que se encontraran con Elías. Elías le dijo, no hay Dios en Israel. No hay Dios en Israel. Para que vayas tú a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. ¡Qué vergüenza! El rey de Israel. Que tenía un Dios que, como dice la Biblia, he sido yo a Israel soledad o tierra de tinieblas. ¿Lo he dejado solito alguna vez? ¿O lo he dejado en oscuridad? ¿Usted por qué ha dicho mi pueblo, señores somos? No vendremos a ti. ¿Por qué no vienen ahí? ¿Acaso los he dejado solos yo, pues? Elías se enojó. No hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Pues de esta enfermedad no te vas a levantar. Antes vas a morir. Bueno, es algo serio. Ahora, recordemos, al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Yo no puedo a veces demandar en este momento a muchos de mis hermanos para combinarlos a vivir como yo vivo. Porque la escuela que yo recibí fue otra escuela, hermano. Como mi esposa no nació allá, ella fue a consultar a Jorgito Villavicencio, era nuestro amigo, él vivía en la colonia, ahí vivíamos nosotros también, era vecino. Mi esposa lo fue a ver. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Jorge? Y era un médico, un buen médico experto, hermano. La vio y le dijo, yo estaba enfermo en mi casa, no pude ir con ella. Estaba enfermo en esos días. Jorge le dijo, ese pecho hay que operarlo inmediatamente, porque ya tenía algunos días de estar en la casa, pero le va a caer ciego, dijo. Y sí, así son los hombres, hermano. Tapan un hoyo y destapan otro. Bueno, pues, es una bendición también, pues para muchos, verá. Ese pecho hay que operarlo, dijo, inmediatamente hay que operarlo. Pero le va a caer ciego. Ya no iba a servir para nada. Tenían que sacar todo lo que tenía adentro. Regresó a quedar con su papel, ¿va? Para el otro día tenía que ir tempranito al hospital, a cirugía. Pero bendito sea Dios, esa noche oramos, hermano. Y como Dios es bueno, verá,
y no responde solamente a los que merecen. Quizás David dijo, este pobre clamó. No dijo, este justo clamó, o este santo clamó. Este pobre clamó y oyólo Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Bueno, yo recuerdo que oramos, yo le oré. A las 3 de la mañana me despertó, hermano. Asustada me despertó, porque el Espíritu de Dios le hizo un agujero en el pecho, ¿ves? Pero no donde tenía el acceso, sino arriba, aquí arriba, mire, en la parte de arriba. Ahí le quedó esa marca a ella, esa cicatriz, porque es como el grueso de un lápiz, ¿es? Le hizo un agujero y por ahí le estaba saliendo sangre y materia. Pues solo me despertó. Entonces yo vi, y como en la medida en que fue aguantando, yo solito le fui haciendo presión, la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Poder de la sangre. Va a orar y apachar, y gluc, 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 gluc. Ya no fue al hospital. Y con esa chiche mamaron todos mis demás hijos, porque tuve 7, hermano. Y era mi primera hija cuando pasó eso. Y aquel día me la quería dejar a todos sin sustento. Dios es bueno. Con ese pecho mamaron todos los demás. Incluso había uno, que vino ahorita a dejarme agua, no le gustaba el otro pecho, hermano. Solo él se le gustaba, ¿ves? Hasta como que hasta el sabor le cabía, que ya como de hojuelas con miel lo sentía. Es que había sido un milagro. Una obra de Dios. Bueno, fue una operación de Dios que Dios hizo. Hasta dormido recuerdo que mi esposa le trataba de meter el otro pecho y no lo recibía, ¿ves? Le hacía náuseas. Solo a ese le gustaba. 3 años mamó a ese mi hijo. Él va a imaginar, y el hombre había dicho, le va a quedar ciego. Dios no permitió, ¿verdad? Bueno, no sé por qué nos fuimos en esta tarde por este camino y porque como dice la Biblia, hermano, Él es nuestra paz. Les contaba que me gustaba ese canto de este hermano, un canto que dice, porque ha sido una experiencia para mí, que yo quisiera que todos la sintieran, ¿verdad? Porque a Dios hay que sentirlo, hermano, ¿verdad? Hay que sentirlo. No se trata de entenderlo tanto, sino de sentirlo, ¿verdad? Es lo maravilloso. Este canto dice, aguas turbulentas se levantan en hogares de pobres almas en aquella ancha mar. La gente se ahoga en todos sus problemas, no tienen la quietud que solo Él puede dar. Mi mar es sereno, en mi vida, ya Jesús vino a reinar. Mi mar es sereno, en mi vida ya su luz vino a brillar. Increíble paz a mi alma Cristo trajo, y las inquietudes de mi vida Él enmudeció. Y allá en el fondo de mi mar profundo, Cristo Jesús su imperio de paz estableció. Mi mar es sereno, en mi vida ya Jesús vino a reinar. Mi mar es sereno, en mi vida ya su luz vino a brillar. En mi vida mi Jesús vino a reinar.
Bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea su santo nombre, fíjese. Ahora, en cuanto a la conquista de la tierra, hay gigantes en la tierra, pero que sea el espíritu de Josué, hijo de Nun, el que llene nuestros corazones para no ver a los gigantes, porque hay gigantes, están los síntomas, lo que uno siente, están los dictados falsos, lo que el diablo te dice que tenés, están los diagnósticos humanos, lo que los hombres te dicen que tenés. Esas voces no hay que oírlas, yo no las escucho, no las escucho porque me quebrantan, me atemorizan. Y por eso me gusta este canto de Josué, ¿verdad? Sacado de su inspiración. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ah, maravilloso, hermano. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Yo le suplico a Dios, verá, como decía aquel himno antiguo que hablaba de la paz, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y también le digo a mis hermanos, verá, alma triste que en rudo conflicto te vas, sola y débil, tu senda a seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz. Como decía el mensaje de ayer, ¿verdad? Dio Jairo. ¿Tienes paz? Paz. Es que es la bendición del pueblo. Es la bendición del pueblo. Es el recurso del pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Es la bendición de los hijos de Israel. Y es nuestra bendición también. Jehová te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Be'ashe lehav shalom. Yevarejeja Adonai. Beis mereja yael. Adonai panav eleja bijuneja isa. Adonai panav eleja be'ashem leja shalom. No es cualquier paz, es leja shalom. No es cualquier paz, es paz interior, paz adentro de ti. Eso es leja shalom, paz adentro de ti. Estaba recordando, bueno, que en una ocasión hubo un concurso de pinturas. Era un concurso de beneficencia. Invitaron a muchos pintores famosos para donar sus obras, ¿verdad? Sus obras para venderlas para beneficencia. Claro, iba a haber una gratificación para el primer lugar, pero les sugirieron a los pintores pintar temas de paz, que hablaran de paz. Mira, hermano, dice que llevaron unos cuadros maravillosos, hermano. Verdaderamente reflejaban paz. Unos lagos, unos atardeceres, unos cisnes y una calma, ¿verdad, hermano? Cuadros maravillosos. Pero resultó que el que ganó fue un cuadro que pintó un pintor donde era una tormenta, hermano. Rayos, lluvia, olas así, encrespadas.
en el mar. Pero en medio del mar había una barquita y un hombre estaba durmiendo allí. Este hombre se inspiró en aquello que pasó en el lago de Genesaret, ¿verdad? En la vida de nuestro Salvador. Claro, es un ejemplo sublime, ¿verdad? Porque, bueno, es especial, ¿verdad? Se puede imaginar, ¿verdad? El Señor, la máxima expresión de obediencia a Dios y consecuentemente el portador de la paz, el príncipe de la paz. Ahí se inspiró. Ese cuadro ganó porque hablaba de la paz interior, como rodeado de la tormenta. Aquel hombre estaba durmiendo, hermano. Y no quiero yo ni siquiera, ni a los tobillos le llegaré, porque ni los apóstoles ni siquiera obraron así, hermano. Todos estaban asustados. Pero Jesús se levantó y los regañó, ¿verdad? Los regañó por su incredulidad, porque era Dios mismo el que iba allí. Era imposible que, mayormente como decía nuestro Padre Espiritual, que esa tormenta había sido provocada por un demonio. Porque como del otro lado estaban los gadarenos y sabían que atraerlos iba a Jesús, trataron de impedir que llegara. Hay tormentas así, fabricadas por el enemigo. Una vez recuerdo, hermano Juan me fue a predicar a Milpas Altas. Yo estaba pastoreando allí en ese tiempo, pero era una casita muy pequeñita y de lámina, de zinc. Y era muy bajo el techo. Y cuando él iba cuando iba a pegar, empezó una gran lluvia, hermano. No se oía, pero no. Ese era el ruido del agua en la lámina. Recuerdo esa noche. Bueno, estaba el siervo de Dios, pasó y dijo, hermano, dijo, yo siento que esta lluvia no es de Dios. Voy a reprender. Y mire, hermano, solo dio la palabra, así se oyó, mira, se calmó la lluvia. Pasamos un buen culto, pudimos oír la palabra todos. Bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque el mismo Dios de Elías está aquí, ¿verdad? Elías otra especie, ¿verdad, hermano? Nada menos que la segunda excepción al reino universal de la muerte. Nada menos, sí, que la segunda excepción al reino universal de la muerte. Qué maravilloso vaso. Y no, a pesar de que la Biblia dice que era sujeto a semejantes pasiones, seguramente era un vencedor, a tal punto que cerró el cielo y se guardó la llave, hermano. Él tenía la llave, porque dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, hermano. Pues ese Dios mismo de Elías seguramente calmó esa noche la tormenta que no nos dejaba oír. He oído muchas veces milagros así. En México escuché una vez también una actividad al aire libre, en un pueblo, al aire libre, en un campo, cuando empezó a nublarse, hermano. Empezó a nublarse y los hermanos empezaron a clamar en fe, y empezó a caer la lluvia, pero ahí no, solo alrededor. Dice que hasta se miraba en el cielo lo claro, solo alrededor del campo, como un círculo, y alrededor cayendo lluvia, ¿ves? Pero donde estaban todos los hermanos, no, ahí no estaba cayendo. Bueno, Dios es Dios en el cielo y en la tierra, hermano. Clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, pero clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé. Así que, paz, paz. ¿Cuánta paz tienen? Dice un salmo, los que confían en su nombre. ¿Cuánta paz tienen? Claro, por supuesto. Dios es Señor, hermano, de todas las cosas. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios prospere en nuestros corazones, que no falte en nuestros corazones
ese calor, hermano, esa calidez, ¿verdad? Esa conciencia del poder de Dios que nos permite reposar, tener paz en medio de las circunstancias, ¿verdad? Que Dios sea glorificado. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de la paz, ya que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, paz y seguridad para siempre, ¿verdad? Jesús es el autor de la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como diría Pablo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nos miramos el día de mañana, si Dios lo permite, hermanos. Gracias por eso.